fracción equivalente y conversión de fracciones a decimales y viceversa. Gracias. Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Están ahí? Buenos días con todos. Hola, Ronnie, ¿cómo estás? Buenos días. Breseidita, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Señora Marisita, buenos días. Muy bien. Entonces, Lisbeth, buenos días. Ivancito, ¿cómo estás? Shumiko, ¿qué tal? Hola, Marcelita. Vamos a empezar, ¿ya? Hola, Gabrielito, ¿cómo estás? Vamos a empezar entonces con la práctica 5. Buenos días, profesora. Buenos días, Ivancito, ¿cómo estás? Empezamos la práctica 5. Darle la bienvenida. Cada uno sea bienvenido, bienvenida. Iniciamos entonces la práctica 5 sobre números racionales. ¿Sí? Sobre números racionales, donde vamos a contemplar estos temas. Listo, entonces vamos a empezar con fracciones, ¿ya? Y conversión de fracciones a decimales. Fracción. Una fracción es una o varias partes que se toman de la unidad dividida, ¿no? Si la unidad se divide en 5 partes y se toman 2, entonces la fracción es 2/5. Si se divide en 3 y se toma 1, la fracción es 1/3, ¿sí? Estas partes son iguales. También podemos tomar más partes que la unidad dividida, ¿no? Con lo cual necesitaríamos más de una unidad, ¿correcto? Entonces, si tenemos la unidad dividida en 8 partes y queremos 11, tenemos que tomar 2 unidades. Con lo cual tendríamos un entero y hay que sumarle 3/8 de la otra unidad, ¿no? Y así. Y ahí tendríamos fracciones impropias. Las fracciones impropias que todas son mayores que 1, ¿no? Mayores que la unidad. Puede ser un poco más de 1, un poco más de 2 y así. Mayores que la unidad. Las fracciones impropias mayores que la unidad. Y las propias menores que la unidad. Bien, precisamente la fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Son menores que 1. Las fracciones impropias cuando el numerador es mayor que el denominador. Impropias. Mayores que la unidad. Fracciones homogéneas, mismo denominador. Fracciones heterogéneas, diferente denominador, ¿no? No importa el numerador, diferente denominador, heterogéneas, ¿no? Cuando queremos homogenizar, igualamos denominadores, ¿no? Cuando homogenizamos. Si 2 fracciones tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene mayor numerador, ¿no?
Se ha dividido en la misma cantidad de partes la unidad, pero se toman más partes, entonces esa fracción es mayor. Pero si tienen el mismo numerador, es mayor la que tiene menor denominador. Lo contrario, es mayor la que tiene menor denominador, porque se ha dividido la unidad en menos partes, ¿no? En menos partes, por lo tanto es mayor. Las fracciones equivalentes, cuando tienen el mismo valor, pero diferentes términos, ¿no? Numeradores y denominadores son diferentes. Numerador y denominador es diferente, pero todas tienen el mismo valor, en este caso 1/2 o 0,5. Irreductibles, cuando el numerador y el denominador son PESI, ¿no? Numerador y denominador no se pueden simplificar, son primos entre ellos. Listo. Y la generatriz de un decimal es la fracción irreductible, que da como resultado dicho decimal. Por ejemplo, decimal exacto, ¿no? Decimal llamado exacto. El decimal llamado exacto 0,75, ponemos 75 sobre 100, ¿no? 75 sobre 100. La unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales. 2 cifras, 2 ceros. 75 sobre 100. Y simplificamos. Entonces, ¿cuál es la generatriz de 0,75? ¿Cuál es? Tres cuartos. Gracias, Fernandito. 3/4. La generatriz de 3,6. Podemos colocar todo el número, sin coma, 36. Y dividimos entre 10, ¿no? Porque solo hay una cifra decimal. 36 sobre 10. Simplificamos. ¿Cuál es la generatriz de 3,6? ¿18/5? Gracias. Gracias, Fran. 18/5. 18/5. Listo. Cuando es decimal periódico puro, ¿no? Decimal periódico puro. Periodo inmediatamente después de la coma. En ese caso el periodo es 23, ¿no? Entonces, arriba va 23 y abajo tantos 9 como cifras tenga el periodo. 2 9, ¿no? 23 es primo, entonces, y 99 tiene tercia. No tiene 23ava, ¿no? Son primos entre ellos. ¿Listo? Entonces, esa es la generatriz. Vamos acá. Cuando hay parte entera, ¿no? Cuando hay parte entera. Colocamos todo, no periodo y periodo, no periodo y periodo, menos el no periodo. El no periodo es 4, ¿no? Menos la parte entera. Menos la parte entera. Y sobre un solo 9. Un solo 9 porque hay una sola cifra periódica. 42 novenos, ¿no? 42 novenos, le sacamos tercia, 14 tercios. 14 tercios. Cuando el decimal es periódico mixto, es decir, después de la coma vienen cifras que no son el periodo, puede ser una o más, entonces colocamos el no periodo seguido del periodo menos el no periodo sobre cuántos 9 tenga el periodo es 25, 2 9, tantos ceros como cifras no periódicas haya. Pero cuidado, cifras no periódicas decimales. Una cifra
decimal no periódica, un 0. 421 sobre 990, eso no se puede simplificar. Vamos aquí. La parte entera también puede ir, ¿no? No periodo. La parte entera es, en este caso, no periodo también. No periodo es 2, 3, seguido de 5, menos no periodo, periodo, menos no periodo. Sobre solo un 9 del 5, solo un 9, solo un 0 del 3, ¿no? Solo un 0 de la cifra decimal no periódica. 106 sobre 45. Y ya, eso queda ahí. Muy bien. Empecemos entonces los problemas. No se preocupen que de generatriz vamos a hacer bastante en los problemas. Empecemos por el problema 1. En un molino se tiene una cierta cantidad de toneladas de harina, de las que se vende un cuarto. Luego se vende un tercio del resto, quedando por vender 24 toneladas. ¿Cuántas toneladas de harina había inicialmente? Digamos que X es la cantidad de harina, ¿no? X es la cantidad de harina. Entonces dice que se vende un cuarto de X, ¿no? ¿Cuánto queda? 3/4. 3/4 de X, ¿correcto? 3/4 de X. Luego se vende un tercio del resto. El resto era 3/4, ¿no? Si se ha vendido un tercio, ¿qué queda de un tercio? ¿Qué queda de la unidad? 2 tercios. 2 tercios de lo mismo que quedaba antes, ¿sí? De lo mismo. Se vende un tercio de lo que queda 2 tercios de lo mismo. Y el problema dice que quedan 24 toneladas, ¿sí? Quedan 24 toneladas. Entonces, esto que ha quedado es equivalente a 24 toneladas, ¿correcto? Es equivalente a 24 toneladas. Se va 3 con 3 y 2/4 es un medio. O sea, la mitad de la harina es 24 toneladas. ¿Cuántas toneladas es el total? 48. ¿Sí? Vamos, por favor, participen, jóvenes, participen, resuelvan. Si una persona responde, respondan ustedes también, respondan. Esa es una forma en que el cerebro aprende, ¿ya? Si tú has sacado 48, escríbelo. Si no lo escribes en el chat, bueno, yo lo comprendo, ¿ya? Pero hazlo en tu casa, donde estés trabajando, resuelve, ¿ya? Resuelve, responde, participa. Esa es una forma de aprender. Si tú no intentas participar, entonces es más difícil aprender, es más difícil entender, ¿ya? Entonces trata de hacer eso en clase, porque si no después es complicado, ¿ya? Después es complicado. Entonces, ánimo. Listo, vamos. Muy bien, Francito, muy bien, Breseida. Seguimos. Entonces, si la mitad de X es 24, X es 48, ¿no? Entonces, la cantidad de toneladas al principio era 48. Y con eso ya podemos sacar incluso cuánto se vendió al principio, cuánto quedó, cuánto se vendió después. Todo podemos responder. Vamos al 2. Patricio tiene un depósito de 400 litros que alquila a su primo Mauricio, quien llena los 11/20 del volumen con vino. Si para llenar el depósito Mauricio necesita $540, ¿cuánto debe pagarse por 5/3 de litro de vino? ¿Listo? Entonces, el depósito tiene 400 litros, ¿sí? 400 litros. Él va a llenar primero 11/20 del volumen. 11/20 de 400, ¿sí?
11 veinteavos de 400. ¿Cuánto es eso? ¿220? A ver. $220. Muy bien. 400 entre 20, 20 por 11, 220. Listo. Para llenar el depósito, ¿no? Lo que falta, Mauricio necesita $540. Entonces, ¿cuántos litros faltan para llenar? ¿Cierto? 180 litros. 180 litros. Muy bien. Y eso le cuesta $540. Esto es una regla de 3, ¿no? Una regla de 3, pero no es necesario hacer la regla de 3 tal cual, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque 180 es, 540 es un múltiplo de 180, ¿no? 18 y 54 son dos números que hay que conocerlos. Si multiplicamos por 3 es 540. Entonces, si queremos el precio de 5 tercios de litro, también lo multiplicamos por 3, ¿no? ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto debe pagar por 5 tercios de litro? Pues $5, ¿no? Va a pagar $5. Muy bien. ¿Y cuánto está cada litro de esos que está pagando? ¿Y cuál es el costo de cada litro? Tres. El costo de cada litro es 3, ¿no es cierto? De cada litro es 3. Por eso 5 tercios por 3, ¿no? 5 tercios por 3. 5 tercios es un poquito más de un litro, ¿no? Casi menos de 2 litros. Menos de 2 litros, un poquito menos de 2 litros. Muy bien. Para una obra de teatro se vende un cuarto de los asientos preferenciales y los 5/6 de los asientos populares. Si hay tantos asientos preferenciales como populares, ¿qué fracción de los que se vendieron son los que no se vendieron en dicha obra teatral? Entonces dice que los asientos preferenciales son tantos como los populares. Entonces son el mismo número, ¿no? El mismo número, le ponemos X. Entonces se ha vendido un cuarto de los preferenciales. Un cuarto de los preferenciales. ¿Cuánto? Un cuarto de los preferenciales, ¿no es cierto? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto no se vende? Mejor dicho, este problema dice no se vende. ¿Qué parte de los preferenciales no se vende? Tres cuartos de X, ¿sí? Listo. Y dice que se han vendido también 5/6 de los populares. 5/6 de X, ¿no? Porque son el mismo número. Entonces queda o no se vende 1/6 de los populares. La pregunta es, ¿qué fracción de los que se vendieron, entonces en el denominador van los que se vendieron? ¿Qué fracción de los que se vendieron son los que no se vendieron? ¿Listo? Entonces simplemente sumamos en el denominador, sumamos un cuarto y 5/6, ¿no? Un cuarto y 5/6. Y en el numerador, 3/4 y 1/6. Si le ponemos X o no, da lo mismo, porque como todo es X, al final se elimina X, ¿no? Entonces le podemos poner sin X. Lo podemos sumar en aspa, 4 por 6, 24, ¿no? Arriba, el denominador es 24. ¿El numerador cuál es?
Si el denominador es 24, el numerador es... Eh, 3 por 6, 18, más 4 por 1, así es, ¿no? 3 por 6, 18, más 4 por 1, 22. El numerador es 22. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado 4 por 6. Y cuando multiplicamos 4 por 6, hacemos esto en aspa, ¿no? 3 por 6, más 4 por 1. Arriba nos queda 22 24avos. Abajo, el denominador también es 24. ¿Cuál es el numerador abajo? $26. ¿No? 6 más 20, ¿no? Abajo es 6 más 20. Eso. Se elimina el 24. Se elimina el 24. Nos queda 22 sobre 26. ¿Cuál es la respuesta? Gracias, Iván, Marcelita, Camila, muy bien. 11/13. 11/13. Luis debe determinar la suma de todas las fracciones impropias e irreductibles menores que 5, cuyo denominador sea 40 y su numerador un cuadrado perfecto. Si calculó correctamente, ¿qué alternativa marcó? Dime. Ya. Luis debe determinar la suma de todas las... Dime, Iván, ¿me quieres decir algo? No te escucho. Ya, muy bien. Vamos acá. Dice que quiere la suma de todas las fracciones impropias. Impropias son mayores que la unidad, ¿sí? Impropia es numerador más grande que el denominador. Impropias. E irreductibles, o sea, que no se pueden simplificar. ¿Ya? Así tienen que ser las fracciones. Impropias e irreductibles. Menores que 5. Menores que 5, cuyo denominador sea 40. Y su numerador, un cuadrado perfecto, ¿no? Su numerador, un cuadrado perfecto. Cuando hablamos de cuadrados perfectos, ¿no? Estamos hablando del 1, del 4, del 9, del 16, del 25, del 36, del 49, de esos estamos hablando, ¿no? Porque el número 3 es cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3, pero no es cuadrado perfecto. Listo. Y si son impropias, ¿cómo son las fracciones? Si son impropias, toda fracción impropia es ¿cómo? ¿Es qué? Con el denominador mayor, profesora. ¿Mayor que quién? Que el numerador. El numerador siempre es mayor que el denominador, pero todas las fracciones impropias son mayores que ¿quién? Que la unidad. Que la unidad. Eso. Son mayores que 1. Listo, tenemos nuestro intervalo. Esta es una inecuación de 2 partes o de 3 partes, doble inecuación. Pasamos el 40 multiplicando a cuadrado que esté entre 40 y 200. ¿Quiénes son esos? A ver, ¿quién es el primero que está ahí dentro? El cuadrado. El cuadrado. 49. Eso, 49. ¿Sigue? 64.
81. 100. Después del 100, 121, 144. Después del 144, 169. 169. Después, 14 al cuadrado, 196. Eso. Esos son los cuadrados perfectos, ¿sí? Esos son los cuadrados perfectos. Pues A es esa, ¿no? A es 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 14, ¿no? Pero lo que nos importa en realidad son los cuadrados perfectos. Listo, estos, los cuadrados. Entonces, denominador 40 y numerador cuadrado de 7. ¿Es impropia e irreductible? Numerador 49 y denominador 40. ¿Es impropia e irreductible? Sí, Miss. Sí, entonces el 7 al cuadrado va. ¿Puede ir 64 y 40 abajo? No. No. Tiene simplificación, entonces no va 8 al cuadrado. Pero 9 al cuadrado sí, ¿no? 10 al cuadrado va arriba y abajo 40. No. No, porque se puede simplificar 100 con 40, entonces no va 10. Pero 121 con 40 sí. El 12, 144 con 40. Tampoco. Tampoco. ¿Quién falta ahí en esa lista? ¿Quién falta? ¿Qué fracción falta? 169 falta. Muy bien. Nos pide que sumemos esas fracciones. ¿Cuántas fracciones son? 4. Todas las fracciones son estas, ¿no? 49 cuarentavos, 81 cuarentavos, 121 cuarentavos, 169 cuarentavos. Toda su denominador es 40. Por eso sumamos los numeradores. Esa suma es 400. Simplificamos. Respuesta. La B. Muy bien. Tiene dos fracciones irreductibles positivas. Solo le puedo tomar foto. Sí, sí. Ya está, gracias. Muy bien. Se tiene dos fracciones irreductibles positivas que suman 3, ¿ya? Dos fracciones irreductibles que suman 3. Y la suma de los numeradores es 15. ¿Cuántas parejas de fracciones existen con esa condición? Bien, digamos que la primera fracción es AB, ¿sí? Esto es como la suma de las edades de dos personas es 20, ¿ya? Si una es X, ¿cuánto es la otra? 20 menos X. 20 menos X. Es lo mismo. Una es A sobre B, la otra es 3 menos A sobre B. ¿Listo? Este número lo vamos a poner como fracción, ¿ya? Entonces, el mínimo es 20, ¿no? Multiplicamos 3 por B menos A. Lo vamos a poner como fracción. Entonces, las fracciones son A sobre B y 3B menos A sobre B. Esas son las dos fracciones. La suma de los numeradores es 15. La suma de los numeradores es 15.
A más 3B menos A es 15. ¿Cuánto es B? 5. B es 5. ¿Sí? B es 5. Listo, ya sabemos el denominador. Si el denominador es 5, la primera fracción puede ser un quinto, ¿no es cierto? Un quinto. ¿Cuál sería la segunda? Si la primera es un quinto, la segunda es la suma de los numeradores es 15. La suma de los numeradores es 15. Si la primera es un quinto, ¿cuánto es la segunda? 14, profesora. 1 más ¿cuánto es 15? Más 14. Más 14. Entonces, si la primera es un quinto, la segunda es 14 quintos. 1 más 14, 15. Un quinto más 14 quintos, 15 quintos. ¿Y qué es 15 quintos? 3. Suman 3. ¿Ya? Listo. Esa es una pareja, ¿no? Otra pareja. La primera, 2 quintos. La segunda, vamos, los demás. La primera, 2 quintos. La segunda, 13 quintos. Claro, 13 quintos. 2 más 13, 15. 2 quintos más 13 quintos, 15 quintos. O sea, 3. Ya está. La siguiente será 3 quintos y 12 quintos. Todas son irreductibles, ¿ah? Tienen que ser irreductibles. Son irreductibles. ¿Cuál será la siguiente pareja? Vamos, vamos, vamos. Siguiente pareja. 4 quintos con 11 quintos. 11 quintos. Listo. La siguiente pareja. 6 quintos con 9 quintos. No puede ser 5 quintos, ¿sí? No puede ser 5 quintos, porque 5 quintos sí se puede simplificar. Entonces, no va 5 quintos con 10 quintos. 10 quintos peor. No va. Siguiente pareja. Siete quintos y 8 quintos. 7 quintos y 8 quintos. Siguiente pareja. 8 quintos y 7 quintos. Es la misma. Siguiente pareja, 9 quintos y 6 quintos. Es lo mismo. Y así. Respuesta, 6 parejas. Mateo sale, ahí falta esto, por favor, en el problema 7. Faltaban fotos, profesora. Aclaraciones, faltan esas aclaraciones en el 7, ¿ya? Gracias, Miss. Ya. Mateo sale de viaje al Colca con su novia. Y ya de regreso a su ciudad se percata que solo le quedan 222 soles. Mateo hace memoria y recuerda que desembolsó 1/7 de su dinero en los pasajes de ida, 2/9 de lo que quedaba en los viáticos y 3/10 de lo restante entre los pasajes de regreso y recuerdos. Posteriormente tomaron un taxi en el aeropuerto, pagando 30 soles. ¿Cuánto dinero llevaron? Digamos que la cantidad de dinero que tenían al inicio era D o X, ¿no?
gastaron 2 séptimos, en los pasajes de ida gastaron 1 séptimo. 1 séptimo. ¿Cuánto les quedó? Vamos. 6 séptimos de su dinero. Luego gastaron en viáticos 2 novenos de lo que quedaba. 2 novenos de lo que quedaba. ¿Qué les quedó si gastaron 2 novenos? De 2 novenos, ¿qué quedó? De 2 novenos, ¿qué queda? 7 novenos. 7 novenos. 7 novenos de 6 séptimos, de lo mismo. Gastaron 2 novenos de 6 séptimos, les queda 7 novenos de 6 séptimos. Y en los pasajes de vuelta y recuerdos gastaron 3 décimos de lo restante. ¿Cuánto les quedó? 7 décimos de lo restante. ¿Listo? Esto es lo que les quedó al final. Pero dice que después tomaron un taxi y pagaron 30 soles. Tomaron un taxi y pagaron 30 soles. ¿Hay que restar o hay que sumar ese 30? A esto que les quedó, ¿qué hay que hacer con ese 30? Restar, pues, restar, ¿no es cierto? Porque eso es menos. A lo que les queda todavía tienen que restarle los 30, y les queda menos 30, pues, ¿no? Menos 30. Todo esto que les quedó y todavía menos 30. Y todo esto es 222, que dice el problema, que es lo que le quedó, lo que les quedó. ¿Listo? Simplificamos acá. 7 y 7 se van. 7 por 6, 42 sobre 90. Simplifiquemos 42 noventavos. Vamos. Esto tiene sexta. Sexta de 42 noventavos. Siete quinceavos. Pasamos el 30 a la derecha. Ya, listo. A ver, completamos ahí. ¿Cuánto sale? Completamos. ¿Listo? 540, ¿sí? 540. Muy bien. Sale 540 eso, ¿sí? Apago la cámara. Muy bien. Para solventar gastos, una mamá sale con un balde que contiene 20 y un cuarto litros de jugo de maracuyá. Una jarra pequeña tiene una capacidad de 3/4 de litro. ¿Cuántas veces se debe llenar la jarra con maracuyá para vaciar el balde? ¿No? Pues esto, muy facilito, lo haces con números más fáciles. El balde es de 20 litros y la jarra de 2 litros. El balde es de 20 y la jarra de 2. ¿Cuántas veces hay que llenar la jarra?
para vaciar el balde. Ya está. Listo. ¿Qué has hecho? Has dividido. Gracias, Juan Carlitos. Has dividido. Listo, entonces vamos a dividir. 20 enteros, 1/4, entre 3/4. 20 enteros, 1/4 es un número mixto. ¿Qué fracción corresponde a 20 enteros, 1/4? (81/4). 81/4. Muy bien. Dividimos entonces 81/4 entre 3/4. Se va el 4 con el 4. Respuesta. La D, ¿no es cierto? Ahí, perdón, yo he marcado la C, pero es la D. Son primos. Es la D ahí. Ya, ahí es la D. Muy bien. Una librería tiene para la venta un cierto número de cuadernos. Digamos que es X, ¿ya? X es todos los cuadernos. Vende las 3/5 partes. Le quedan 2/5 partes. Después hacen un pedido de 7/8 de lo que le quedaba. 7/8 de 2/5. Pero antes de atender este pedido, se deterioran 264 cuadernos. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que a lo que le quedaba, ¿sí? Dice que se deterioran 264 cuadernos y debido a eso van a enviar lo que se enviará, dice, todos los cuadernos útiles que le quedan solo van a cubrir 4/5 de la cantidad posible. Es decir, se malogran 264 cuadernos de los que quedan, ¿no? Si quedaran 80 cuadernos y se malogran 30, ¿cuántos útiles habría? ¿Cuántos cuadernos útiles? 50, ha restado. Entonces, a lo que le queda, hay que restarle esos 264 malogrados, ¿sí? Esta cantidad representa los cuadernos útiles, ¿correcto? Y dice que estos cuadernos útiles solo van a cubrir las 4/5 partes del pedido, los 4/5 del pedido. El pedido era este, ¿no? Los 4/5 del pedido. ¿Listo? Es planteamiento de ecuaciones, ¿no? Pero con fracción. Acá, 4 por 2, 8. Se va con este 8. Nos queda 7/25, ¿sí? Lo vamos a pasar a la izquierda, el 7/25 y el 264 a la derecha. Vamos a homogenizar. Podemos sacar el mínimo o homogenizar a 25, ¿sí? 5 por 5, 25, 5 por 2, 10. Aquí tendríamos 10 menos 7. ¿Qué fracción nos quedaría con X? ¿Qué fracción nos quedaría con X? ¿10 menos 7? 3, ¿no? 3/25, gracias Sebastián, 3/25 X. Es 264. 264 tiene tercia. Sí.
Tercia de 26, 8. 8 por 3, 24. Sobrando 2. Tercia de 24, 8. 88. X es igual a 25, no, X es igual a 25 por 88. 25 por 88. Vamos, vamos. $2,200. 2200. Listo. Todos los cuadernos son 2200. Todos los cuadernos son 2200. Pero la pregunta es, ¿cuántos se vendieron? Entonces, ¿qué tenemos que hacerle al 2200? Restar ¿Restarle cuánto? 264. Eso. Le restamos los malogrados. Eso. Los 264. ¿Cuántos vendieron? 1936. 1936. Muy bien. En la mitad de un terreno se siembra camote. En la tercera parte del resto se siembra papa. Y en las 2/5 partes de lo que queda se siembra maíz. ¿Qué fracción del terreno no sembrado con papa quedó sin sembrar? Vamos a hacer este problema de otra manera. Se puede hacer como estuvimos haciendo, ¿no? En la mitad de un terreno se siembra camote, ¿no? En la mitad, sembramos la mitad, nos queda la mitad. La tercera parte del resto, 1/3 de la mitad, ¿sí? Y nos queda 2/3 de la otra mitad, ¿no? Y así. Vamos a hacer así como los anteriores, ¿ya? Pero otra forma es esta. Tenemos el terreno tiene mitad, tiene tercera parte y también se puede dividir entre 7. Eso significa que el terreno es un múltiplo de 2, de 3 y de 7. Entonces vamos a hallar el mínimo como un múltiplo de 2, 3 y 7. ¿Ya? Eso vamos a decir que es el área. ¿Cuál es el mínimo de esos PESI? $42. Entonces vamos a decir que todo el terreno es 42. ¿Ya? ¿Cuánto se sembró de camote? Si todo el terreno es 42, ¿cuánto se sembró de camote? 21. Ajá. ¿Y cuánto queda? Los otros 21. Se ha sembrado ahora papita, en la tercera parte del resto. En la tercera parte del resto. Entonces, ¿cuánto se ha sembrado de papa? 7. ¿Cuánto queda ahora de terreno? ¿No? Si quedaba 21 y ahora se ha sembrado 7, queda 14. Queda 14. Ahora dice, en las 2/7 partes de 14 se siembra maíz.
ahí sí se tiene que multiplicar por 2/7, ¿no? Al igual que hemos dividido entre 3, multiplicado por 1/3, ¿no? Al igual. Eso es 4. ¿Cuánto queda finalmente del terreno? Listo, quedan 10 sin sembrar. Quedan 10 sin sembrar. La pregunta es, ¿qué fracción del terreno no sembrada con papa? ¿Qué fracción del terreno no sembrada con papa quedó sin sembrar? ¿Cuál es el numerador? Numerador. Diez, claro, 10, pues. 10. Denominador. No papa. No papa. Vamos, vamos, los demás. No papa. Los demás. Eso, 35, ¿no? 42 menos 7. 42 menos 7. De todo el terreno, sí se sembró 7, no se sembró 35. Respuesta. 2/7, ¿sí? Señorita Nicole. Sí, Miss. Nos detenemos unos minutitos, ¿sí? Ok. Volvemos ahorita.
Continuamos entonces. Empecemos conversión de fracciones a decimales y viceversa, ¿sí? Zafiro vende su colección de muñecas por una cantidad de dinero equivalente a A. ¿Cuánto recibió por sus muñecas? Muy bien, entonces vamos a convertir esos decimales que están en los denominadores, ¿sí? 0,111 es el decimal periódico 0,1, ¿no? Periodo 1. Lo convertimos a fracción, ¿cuánto sería? Vamos, ¿cuánto es? Dice el periódico 0,1 sería 1 sobre 9. Ajá, gracias. Gracias, Francito. Ajá, sí. Pero los demás, estoy esperando a los demás, por eso sigo preguntando. Muy bien, eso es un noveno. ¿Listo? Convertimos 0,266, que es 0,26. Periódico mixto, ¿sí? Periódico mixto. Entonces ahí es. No periodo 2, periodo 6. Entonces sería 26 menos 2 sobre un 9 del 6 y un 0 del 2. 26 menos 2 sobre 90. Por favor, reducimos eso. ¿Cuál es la fracción? Restamos y simplificamos. ¿Cuál es la generatriz? Gracias, 4/15. 4/15. Y la otra es más facilita. Del decimal llamado exacto 0,0004, dividimos 4 entre 10.000. 4 entre 10.000. La fracción es 1 sobre 2.500. ¿Listo? Reemplazamos. Por la doble C, ¿qué nos queda en el primer término, en el primer sumando? ¿Qué nos queda? $18. En el segundo, en decimal, 150 cuartos. ¿Qué decimal es? 150 cuartos es 75 medios. ¿Qué decimal es 75 medios? 74 medios es 37. 74 medios es 37. ¿Qué es 75 medios? ¿Qué decimal sale del segundo sumando? 150 entre 4. 150 entre 4. 150 entre 4 es 75 medios. 75 medios. ¿Qué decimal es 75 sobre 2?
37,5. Y el otro es 2.500. Listo, ya está. ¿Cuánto le dieron por su colección de muñecas? Un montón de dinero, ¿no? ¿Cuánto le dieron por su colección de muñecas? $2.555,5. Muy bien. ¿Listo? Rolo tiene una cantidad de miles de soles ahorrados en el banco. Si gasta 2/9 de lo que tiene más 4,44. Vamos a convertir el 4,44 a fracción. También lo podemos separar en 4 y en 0,4, ¿no? Periodo 4. Ese 0,4, ¿no? Podemos usar esta reglita, pues, ¿no? Cuando tenemos 0,a es a sobre 9, ¿no? ¿Listo? Entonces sería 4 más 4/9. ¿Cuál sería entonces finalmente esa fracción? ¿Cuál sería finalmente la fracción? Solamente estamos sacando la fracción de 4,444, nada más. ¿Cuál es la fracción? ¿Alguien más? Multiplicamos ahí 4 por 9 más 4, ¿no? Vamos, vamos, los demás. Bueno, 40, profesora. Listo. Ya está. 40/9. Recién hemos sacado qué cosa es 4,4 periodo 4. Ahora veamos. Dice que gasta 2/9, ¿sí? 2/9 de lo que tiene. Empecemos con el 2/9. Si gasta 2/9, le queda de fracción. ¿Qué cosa le queda de fracción? Si gasta 2/9, le queda 7/9, ¿no? Pero cuidado, que acá dice que gasta 2/9 más 4,44. Entonces, al gasto hay que sumarle los 40/9 que hemos hallado, ¿no? Por lo tanto, en lo que le queda, le tenemos que restar esa misma fracción, ¿sí? Esa fracción que acá se suma como gasto, acá se resta en lo que le queda, ¿no? Se resta. Y el problema dice quedándole aún 1/3 de lo que tenía. Quedándole aún 1/3 de lo que tenía. Entonces, todo esto que le queda es equivalente a la tercera parte de lo que tenía al principio. Pasamos a la izquierda. Podemos homogenizar ahí, homogenizamos. Denominador 9, o sea, multiplicamos por 3. ¿Qué fracción nos quedaría? ¿Qué fracción nos queda? (7-3) 4/9. Ajá, 4/9 X. ¿Listo? ¿Cuánto es X? X es 10. Ajá, entonces, ¿cuántos miles de soles tenía al inicio? Tenía 10 miles de soles, ¿no? O sea, 10.000 soles. Tenía 10 miles de soles.
Al inicio tenía 10,000 soles. Vamos al 16. Carmencita es una comerciante. El número de polos y pantalones que tiene para vender está determinado por la multiplicación del numerador y denominador de n. Listo. Entonces, vamos a convertir a fracciones esos decimales. 0,1 es un noveno, ¿no? 0,2, periodo 2, ¿qué será? 2 novenos. 2 novenos. 0,3, periodo 3. 3 novenos. 3 novenos. Lo estamos poniendo en novenos, ¿sí? Para que todos sean novenos. Y así sucesivamente. ¿Y la última será? Ocho novenos. 8 novenos. ¿Listo? Abajo. Tenemos decimal periódico mixto, ¿no? Aplicamos la reglita. 0,21 será 21 menos 2 sobre 90. $19.90. Muy bien. La segunda. $29.90. Ajá. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Cuál es la última? 89.90. Eso, muy bien. Sumamos arriba. Arriba tenemos del 1 al 8. Del 1 al 8. N por N más 1 sobre 2. 8 por 9 entre 2. Vamos a sumar del 1 al 8. O también lo podemos sumar, ¿no? Pues manualmente. 8 por 9 entre 2, ¿sí? Suma de números consecutivos. 36. Ajá, 36 novenos. Y abajo. ¿Qué tenemos abajo? 19, 29, 39. Hay que sumar desde el 19 hasta el 89, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los términos? 19, 29, 39, 49. ¿Y esos? 10. 10. ¿Qué es entonces todos estos números que son? ¿Qué son todos estos números? Si la diferencia es la misma entre ellos. Una sucesión aritmética. Ajá, una progresión aritmética, una sucesión aritmética de primer orden, ¿sí? Una sucesión aritmética. Entonces hallamos la suma de sus términos. Vamos. Ustedes lo van a hacer.
¿Cómo hacemos la suma de sus términos? A1. ¿Quién es A1? 19 más AN. ¿Quién es AN? El último. Vamos, vamos, resuelvan. El último. ¿Cuál es el último? A1 más el último. 108. El último está ahí, escrito en la diapositiva. El primero es 19, el último es 89. 89. Ah, ya, tú ya me has dado la suma, muy bien. Entre 2 por, ¿cuántos términos son? ¿Cuántos términos hay? 8. 8, muy bien. 19 más 89 entre 2 por 8. 19 más 89. 19 más 89. 108. 108. 8 y 2 se simplifican. 108 por 4 es la suma. 108 por 4. Vamos. 432. Esa es la suma. Ya está. Muy fácil. Multiplicamos extremos y medios. Simplificamos. Y n es 10 doceavos. Pero queremos que n sea irreductible. Simplificamos. Respuesta. Eso es n. Respuesta. $30, ¿no? 30. Muy bien. Se tiene el decimal 0,136 con periodo 36. Determinar el número de fracciones equivalentes, ¿no? Fracciones equivalentes a ese decimal. Tales que su numerador sea un número de 2 cifras y su denominador un número de 3 cifras. ¿Listo? Entonces vamos ahí. Convertimos a fracción. ¿Cuál es la fracción? ¿Cuál es la fracción? $135 sobre 990. Ajá. Simplificando. Quinta, 27 y quinta, 198. Tiene tercia todavía. 1 y 9, 10. Tiene novena. Novena 3 y novena 22. Esta es la fracción irreductible. Igual a 0,136 periodo 36. Esta. Queremos cuántas fracciones equivalentes tiene esta fracción. ¿Ya? ¿Cuántas fracciones equivalentes tiene esta fracción? Donde el numerador sea un número de 2 cifras y el denominador un número de 3 cifras. ¿Ya? Listo. Entonces, le vamos a multiplicar por n, ¿sí? Porque equivalente es multiplicar por un número, ¿no? Tengo que multiplicar a 3 por un número y a 22 por el mismo número, ¿no? De repente acá es 3 por 6 y 22 por 6, de repente, ¿no? Y te va a dar la fracción equivalente. ¿Cuántos valores tiene n? Si n tiene 10 valores, si n se puede reemplazar por 10 números, significa que son 10 fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces vamos a hallar cuántas n son. ¿Ya? Listo. El numerador, que es 3n, tiene 2 cifras. Es menor que 100 y mayor o igual que 10. O mayor que 9, si quieres. ¿Listo? Ya está. Pasamos el 3 dividiendo a 10 y dividiendo a 100. 10 entre 3 es un poquito más de 3, ¿no? 10 entre 3 es un poquito más de 3. Y 100 entre 3
es un poquito más de 33. Entonces, ¿de dónde a dónde va n en esta inecuación? ¿Cuál es su primer valor? Si n es más de 3, un poquito más de 3 y un poquito más de 33. ¿Cuál es el primer valor de n? O si no, ustedes mismos dividan para que se den cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Dividan 10 entre 3 y 100 entre... No es necesario sacar el decimal, solamente el entero y darte cuenta, ¿no? El primer n es 4. ¿Y el último? $33. Eso, ya está. Esos son los valores de n. Para el numerador. El denominador es de 4 cifras. Entonces, es menor que 1000, pero mayor que 100. Mayor o igual que 100. Pasamos el 22 dividiendo, ¿sí? Eso va a salir un poquito más de 5, ¿no? Un poquito más de 5. Un poquito más de 4, ¿no? Un poquito más de 4. Un poco más de 4. Y el otro va a salir un poquito más de 45. Entonces, eso va a ir, n va a ir desde 5 hasta 45. ¿Listo? Hallamos los n común, ¿no? ¿Cuáles son los n común? ¿De dónde a dónde va n? Si intersecamos esos dos intervalos. ¿De dónde a dónde va n? ¿No? La intersección. De 5 a 33. De 5 a 33. Es decir, la primera fracción equivalente es 3 por 5, 15. 22 por 5, creo que 110. 15 sobre 110 es la primera. Y la última es 3 por 33 y 22 por 33. Es la última fracción equivalente, que cumple con lo que dice el problema. ¿Cuántas n's hay? ¿Cuántas n's hay? ¿Cuántos números son n? $33 menos 5 más 1, ¿sí? 33 menos 5 más 1, 29. Como hay 29 valores de n, hay 29 fracciones equivalentes. 29 fracciones equivalentes. Muy bien. Seprunzino convierte un decimal periódico puro a fracción según la siguiente expresión. ¿Ya? Este problema, así he visto en un examen. Ya vamos a hacer este problema. Este es un decimal periódico puro, ¿sí? Este es un decimal periódico puro. Significa que cuando ponemos a la fracción, en la fracción colocamos estas tres cifras, ¿no es cierto? Estas tres cifras. En el numerador. Y en el denominador, ¿cuántos 9 van? En el denominador, ¿cuántos 9 van? Convirtiendo esta fracción a decimal, esta decimal a fracción, ¿cuántos 9 van en el denominador? 3, claro, van 3, ¿no? Porque acá hay 3 cifras. El 0, el m-1 y el n. Pero el 0 va adelante, ¿no? Es como si pusiéramos 0,52. Entonces, el 0 va adelante, pero no vale, ¿no? Entonces, simplemente vamos a poner m-1, n. Pero sí van 3 9.
¿Listo? Multiplicamos en aspa. Multiplicamos en aspa. Queremos dos números que multiplicados nos den 999. Dos números de dos cifras. Entonces, descomponemos 999. Dos números de dos cifras. Y además, miren, un número tiene cifras MN y el otro número tiene la primera cifra, una unidad menos. La primera cifra, una unidad menos, y la segunda cifra es la misma. ¿Cuáles son esos números? Dos números que tengan las mismas unidades y diferentes decenas. Diferentes decenas, pero con la diferencia de 1 en las decenas. Eso. 27 y 37, ¿no? 27 y 37. ¿Cuánto es M? ¿Cuánto es M? M es 3. M menos 1 es 2, ¿no? M es 3. ¿Y N? 7. 7. ¿Respuesta? 9. No. 10. 10. ¿Ya? Así he visto en el examen, por eso he hecho este, importante. Y nos vamos a quedar empezando el siguiente, ¿sí? Y la próxima clase ya entramos a reducción a la unidad. En este problema, ¿ya? Los denominadores, ¿ya? Cuando les envío las diapositivas, les envío este para que lo analicen. Los denominadores forman una sucesión conocida. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 3 por 4, 12. 4 por 5, 20. Y así sucesivamente. ¿Ya? Cuando es así, se puede expresar, acá es 2 por 3, 6, ¿no? Se puede expresar un sexto como un medio menos un tercio. 12 es 3 por 4. Entonces se puede expresar 12 como un tercio menos un cuarto. El primero sería 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 medio. Y si tú simplificas 2862 y buscas dos números consecutivos que multiplicados nos den 2862, esos son 53 y 54. Entonces la última resta sería un 53avo menos un 54. ¿Ya? Esto se puede hacer cuando tenemos estos números. Un medio, un sexto es un medio menos un tercio. Un doceavo es un tercio menos un cuarto, ¿no? Si ustedes hacen esta resta, les va a dar un sexto. Si hacen esta, les va a dar un doceavo y así sucesivamente. Nos quedamos en el problema 23, ¿ya? Continuamos ahí la siguiente clase. Muchas gracias por su participación y su atención. Gracias, señorita Nicole. Cuídese mucho. Se le haga mis, cuídese. Hasta luego. Hasta luego, hijitos. Cuídense mucho. Hasta luego. No estén por ahí. Yo, Miss. Hasta luego, Miss. Chao. Cuídense mucho.